centro, donde antiguamente era el Bronx, allí todavía hay algunos habitantes de calle, solamente algunos, o allí por la cesta. Y si usted dice, no, me voy a meter allá porque Dios me está guardando, te van a robar, te van a atracar. Y usted no puede decir, el Espíritu de Dios no estaba conmigo, porque es una gran mentira. Ahora, el Espíritu de Dios, cuando entramos a un lugar que no le agrada a Cristo, el Espíritu de Dios sale de nosotros y nos espera en la esquina. Por supuesto que no, porque Él mora con nosotros. Ahora yo pregunto, hermano, ¿tú tienes el Espíritu Santo morando en ti? ¿O usted asume que el Espíritu de Dios está en ti? Cuando viene ese momento difícil en tu vida, definitivamente el Espíritu de Dios es tu consolador. O cuando, por ejemplo, estás endeudado o necesitas dinero, lo primero que haces, en vez de orar al Señor y buscar la respuesta en la Biblia, sales a endeudarte, buscas a la mamá, que es la que siempre te ayuda, o buscas a tu papá, porque es el que siempre te saca del lío, o buscas al gota a gota. ¿Qué haces? Punto 1.1.3, hermano. El Espíritu Santo es aquel que nos enseñará todas las cosas. Mira el versículo 26, la parte D. Bueno, hasta la parte D más bien. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Pongan cuidado, hermano. Nos enseñará, por ejemplo, a confiar en Él. El Espíritu Santo te enseñará a confiar en Cristo. El Espíritu Santo no vino a quitarle la gloria a Cristo, vino a dársela. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo nos enseñará a confiar en Él. 2, a depender de Él. 3, a vivir para Él. ¿Cuántos aquí viven para el Señor? Pocos. Nos enseñará cómo actuar ordenadamente en Él. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nos enseñará a hablar como Él, es decir, con el lenguaje de su palabra. No hablar en nuevas lenguas, hermanos, sino con el lenguaje de su palabra. Que cuando te halles en un momento de dificultad, usted hable la palabra. ¿Sí? Usted utiliza la palabra. Por ejemplo, los que son solteros y una persona no creyente posiblemente te esté diciendo, eres bonita, me gustas. ¿Será que en ese mismo instante el Espíritu de Dios no nos va a guiar, hermanos? Por supuesto que sí. Para las personas que son casadas, llegan al trabajo, hay un vecino o hay una vecina que te dice, oh, hoy cómo llegaste de simpático, cómo te luce ese vestido, o cómo hueles de rico, o te traje un dulce. Tenga cuidado. Y en ese momento el Espíritu de Dios nos guiará a entender que somos casados, ¿sí o no, hermanos? Y que debemos tener cuidado con ¿qué? Con el adulterio. Creo que me está entendiendo, ¿cierto, hermano? Sí, Señor. El Espíritu Santo nos enseñará a hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Dónde está contenida? En su palabra. Segunda de Timoteo 3:16, vaya conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Al final de esta enseñanza, estaré preguntándole a cada uno de ustedes lo que aprendió y haré algunas preguntas frente a lo que aprendimos en esta mañana. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura
es inspirada por ¿quién, hermanos? Dios. Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como, hermanos, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tengo un problema en mi casa, en mi hogar, en mi oficina, y necesito saber qué hacer. Vea la palabra de Dios. Amén. Vea la palabra de Dios. No te vayas al horóscopo, hermano. No entres a Google a ver qué te va a decir Google en esta mañana. Vea la palabra del Señor. Recordemos, hermanos, que estamos a partir de hoy, estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 1. Pero si usted quiere ir un poquito más adelante, pues vaya hoy, lea capítulo 1 y capítulo 2, ¿no? Se nos habla de la soberanía de Dios. Tremendo. Muy bien. Punto número 4, hermanos. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús dijo. Todo. No algunas cosas. No lo que a usted le interese escuchar, sino todo lo que Jesús dijo. Mire el versículo 26, la parte B, del libro de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14, versículo 26, la parte B. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él, hablando del Espíritu, por supuesto, os enseñará todas las que, hermano, las cosas. Miren, hermanos, será el Espíritu Santo. Nadie más, solamente el Espíritu Santo, quien le recuerde a usted y me recuerde a mí, a través de nuestras mentes, las palabras de Jesús. Cuando venga el momento de crisis, de angustia, y vayámonos un poquito hacia el futuro, hermano, cuando algún familiar fallezca, será el Espíritu Santo quien en ese instante te recuerde su soberanía. Quien en ese instante te recuerde su decreto eterno. Quien en ese instante te recuerde que Dios es el que da y quita la vida. Y quien te recuerde que el Espíritu Santo solamente Él te puede consolar. Amén. En ese instante. Y le hemos dicho, hermano Steven, que cuando alguien fallezca, ese es un momento donde también debemos rendir gloria y honra al Señor Jesucristo. Porque el Señor se está llevando a alguien que amamos y que humanamente nos va a doler, sí, pero el Señor se lo está llevando. Ahora, si partió del Señor, qué gozo, ¿cierto? Qué gozo, porque un día nos encontraremos con Él. Pero si no partió del Señor, Dios también te recordará que los impíos y aquellos que no quisieron obedecer al Señor irán al infierno. Amén. Amén. El Espíritu Santo, hermano, es el que nos puede fortalecer en esos momentos de angustia. Mire 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 14. 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 14. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 14. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios es quien nos recuerda, quien nos revela las cosas. Y esto lo estoy hablando de una manera muy sana y sabia, ¿no? Versículo 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios. De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana,
sino con las que enseña el Espíritu. Escuche, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre carnal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se discierne lo espiritual? Del Espíritu. Cuando usted a alguien le diga, oiga, ¿y usted por qué habla tanto de Dios? Porque usted es espiritual, ¿sí o no? Es decir, no hay otra razón. Muy bien, hermanos, quiero preguntarle, ¿en algún momento de su vida usted se ha encontrado con un dilema y acaso el Espíritu de Dios no lo ha guiado a tomar una buena decisión? ¿Sí o no? Creo que sí, ¿cierto? Por ejemplo, estoy sin trabajo y necesito un nuevo trabajo, y será el Espíritu de Dios quien nos guíe y nos lleve a un buen lugar, hermanos. El Espíritu de Dios. Escúcheme, quiero colocar este pie de nota. Mire, el Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera, pero para que usted entienda cómo el Espíritu de Dios puede ayudarnos, necesitamos primero estudiar la Biblia. Debemos estudiar la Biblia. Segundo, debemos confiar en Él y depender del Espíritu de Dios. Y tenemos que entender que el Espíritu de Dios siempre va a ir en línea con lo que la palabra de Cristo dice. Alguien me dijo algún día, me endeudé en esto, y yo le dije, pero si fue la voluntad de Dios. Mire lo que me respondió, pues la puerta se abrió. Amén. Eso es pensar neciamente, porque si tú te vas, por ejemplo, para algún centro comercial, o a ti te van a ofrecer tarjetas de crédito solo con la cédula, y posiblemente tú estés endeudado y te diga, señor o señora, su tarjeta fue aprobada con 500,000 pesos. ¿Usted qué va a decir ahí? Ay, fue la voluntad de Dios. No, hermanos, la voluntad de Dios no es que nos endeudemos. ¿O esa es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted viva bien, pero como no entendemos la enseñanza y como no ponemos en práctica la palabra, pues vivimos así, hermanos, endeudados hasta el cuello. Y yo conozco hermanos que no volvieron a la iglesia porque están económicamente mal. El Espíritu de Dios te va a recordar en este mismo instante, cuando tú vayas a hacer algo que no lo debes hacer. El Espíritu Santo procede del Padre. Vea Juan capítulo 15, versículo 26. Juan capítulo 15, versículo 26. Hermanos, quiero volver a repetir que esta es una enseñanza general. Por supuesto, vamos a hablar cosas más profundas. Así que esta enseñanza tan solo es el 1%, hermanos. El Espíritu Santo procede de ¿quién, hermanos? Juan 15, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre. Está ahí nomás. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿no es maravilloso y no es bueno saber de dónde procede el Espíritu Santo? De Dios. Tenemos toda la paz y tenemos toda la libertad para orar, porque el Espíritu de Dios procede únicamente y exclusivamente del Padre, de Dios. Ahora recordemos que está el Padre de verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, pero también está el padre de la mentira, que es Satanás. ¿Y cuántos hoy en día no están siendo engañados en sus congregaciones por el padre de la mentira? Haciendo pensar, por ejemplo,
que la doctrina de la danza es bíblica. Entonces la gente danza, la gente da vueltas. Hay un video por allí en la red donde usted ve un señor que toma un bebé como de 2 meses, yo creo 3 meses, y le da vueltas. Le da vueltas de una manera tan terrible. Y la mamá se lo entrega y todo el mundo dice que eso es de Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿será que estos movimientos extraños vienen del Espíritu Santo de Dios? No. Muchos se han atrevido en las congregaciones a hacer, y esto sé que le va a sonar a usted muy gracioso, a hacer el trencito, porque el Espíritu de Dios los guía a hacer el trencito, y se van por toda la iglesia, y antes con silbidos, y llaman a gente, ¿no? Métese acá, métese. Cuando sabemos que eso no es de Dios, hermanos. Ahora, ¿cuántos venimos de esa escuela? Creo que muchos, ¿no? Y el de adelante pues hacía el sonido del tren, ru, ru. Todo el mundo se subía ahí. Esto no proviene del Espíritu Santo y no proviene del Padre. Miren conmigo Santiago 1:17, para que usted vea qué es lo que proviene del Padre. Santiago 1:17. Los que están anotando, creo que hoy les va a ir muy bien en el examen oral que estamos haciendo. Santiago capítulo 1, versículo 17. Ya lo tiene usted, ¿verdad? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hasta ahí nomás, hermanos. Vuelvo y le pregunto, ¿usted no se alegra porque el Espíritu de Dios procede del Padre? Es una bendición saber de que el Espíritu de Dios nos guía, nos cuida, nos ayuda, nos levanta. Ahora, no vayamos más allá, hermano, de pensar que el Espíritu de Dios, que estábamos hoy sentados en la casa y que el Espíritu de Dios me dio una nueva receta para cocinar, porque eso no va a ser el Espíritu Santo. No, el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad que está en la palabra de Dios para tomar decisiones sabias. Punto 1.6. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. Mire, hermanos, en otras palabras, el Espíritu Santo hablará como Cristo. Usted tiene que recordar y nunca olvidarse de esto. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. ¿Usted cree eso o no? Y los tres concuerdan. Y no solamente concuerdan, sino que los tres dan testimonio en el cielo. Primera de Juan 5, vea conmigo. Primera de Juan, capítulo 5. Gracias a todos por estar aquí, hermanos. A pesar de su cansancio, a pesar de todo, están aquí. Primera de Juan 5, del 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes son, hermanos? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Y estos 3 qué? Concuerdan. Ahora yo quise traer un cuadrito acá, creo que es el siguiente, donde usted puede ver claramente, hermano, quiénes dan testimonio en el cielo y quiénes dan testimonio en la tierra. Entonces la pregunta: ¿quiénes dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús, según Juan capítulo 1 versículo 1, usted lo puede anotar. Y el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Juan? Y estos 3 son uno solo. Uno solo. Entonces vuelvo y pregunto: ¿quiénes dan testimonio en la tierra? Dígalo usted. El Espíritu. Dígalo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad, ¿sí? En el cielo. En el cielo, en el cielo, en el cielo. ¿Quiénes dan testimonio en la tierra? El Espíritu. El agua. El agua. Ahora, hermanos, ¿qué tipifica el agua? El bautismo de Cristo. Eso tipifica el agua. El bautismo de Cristo. ¿Y quién más da testimonio en la tierra? La sangre. Es decir, su muerte a través de la cruz. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad. Recordemos que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Y vamos también a ver si Dios nos lo permite. Muy bien, hermanos, vamos a dar una conclusión y algunas aplicaciones. Y vuelvo y le repito, esto es solamente, hermanos, el inicio de otras enseñanzas que vamos a estar viendo. Como conclusión, hermanos, el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre para ser nuestro consolador, para enseñarnos y para recordarnos las palabras de Jesús contenidas ¿a dónde, hermanos? En las Sagradas Escrituras. Pero ojo con esto: pero sobre todo el Espíritu de Dios ha sido enviado para exaltar y glorificar a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? El Espíritu de Dios no le ha quitado a Cristo la gloria. Por eso, hermanos, no debemos orar. No debemos orar al Espíritu Santo, porque no es la manera correcta. Hay una iglesia en particular, que usted la conoce, donde solamente le oran al Espíritu Santo y quitan a Cristo y su gloria. Lo sacan a un lado. Vamos a ver 2 aplicaciones. Miren la primera aplicación, hermanos, y esto lo puse esta semana allí en el grupo. Las iglesias locales bautistas no somos frías en cuanto a la enseñanza del Espíritu Santo. No somos frías. Las iglesias bautistas somos escriturales, que es otra cosa diferente, y somos ordenadas en nuestros cultos públicos y privados, permitiendo siempre la guianza del Espíritu de Dios conforme a las Sagradas Escrituras y no a nuestras emociones humanas. Amén. Pastor, hoy no sentí el Espíritu Santo, pero la palabra hoy nos ha hablado, ¿sí o no? Amén. Allí está el Espíritu Santo. ¿O qué quieres? ¿Moverte? ¿Temblar? ¿Tirarte al piso? ¿Vomitar? ¿Eso es lo que quieres hacer? Eso es lo que la Biblia no dice que hay que hacer, o no enseña. El Espíritu es un viento, ¿no?, que sopla y que nos guía a toda verdad. Y vamos a mirar el versículo para memorizar. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro que consolador, para que esté con vosotros Para siempre. siempre. Este es el versículo que usted tiene que aprenderse, hermano. ¿Listo, hermanos? Para que cada de uno de ustedes se lo aprenda. Vamos a orar, hermanos, y vamos a dar gracias a Dios y vamos a hacer algunas preguntas a los hermanos. Vamos a orar para terminar.
Señor, te agradecemos.